Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology. Bienvenidos a este nuevo video en el canal donde voy a tratar de explicar todas las aristas o todos los escenarios que tenemos en este momento en el mercado. ¿Qué podríamos esperar si realmente estamos ante una crisis o una recesión financiera o no? Vamos a basarnos en datos que tenemos actualmente a la mano. Vamos a analizar también en la parte técnica y con esto tratar de identificar en qué escenario estamos, qué posibilidades tenemos de que haya un crash en el mercado o no, y lo más importante, cómo prepararnos antes del crash, cómo actuar durante el crash y cómo buscar oportunidades, porque van a ver que no todo es malo en este tema. Hemos estado viviendo un inicio de año 2022 bastante complicado, tuvimos una caída importante en el mes de enero y digamos que empieza el miedo a aparecer en todas partes. Lo más importante de este video es que les quiero mencionar algunos datos para determinar qué tan cerca estamos de un crash o no y si lo podemos anticipar de alguna manera. Antes que nada, recuerda que es imposible predecir el movimiento del mercado, mucho menos predecir un crash, pero lo que sí podemos hacer es revisar todos los datos que tenemos en nuestro entorno, que están a la mano de todos y de alguna manera a partir de ahí, si no podemos predecirlo, por lo menos podemos prepararnos para cualquier caso en que ocurra. La pregunta entonces es, ¿estamos en crisis? ¿Viene una crisis? ¿Quién puede predecir una crisis? ¿Cuándo va a ocurrir? Digamos que esos son temas muy difíciles de determinar. Nadie es capaz de predecir el mercado. No nos preocupemos por predecir, sino más bien entendamos el entorno y enfoquémonos en nuestras cuentas, en nuestros portafolios y qué podemos hacer, obviamente, para mejorar esto. Vamos entonces a ver tema de inflación, que es lo más importante en este momento, tasas de interés en el 0%. Vamos a ver retiro de estímulos, vamos a ver la curva de rentabilidades entre el bono a 10 años y el bono a 2 años y cómo nos sirve para de pronto predecir o en qué momento estamos ante una crisis. Y vamos a ver el análisis gráfico del rendimiento del bono a 10 años que también nos sirve para esas cosas. Con estos datos, que son datos que están a la mano, vamos a tratar de ver qué posibilidades tenemos de estar en una crisis o no. Lo primero que tenemos que entender es que estamos en un periodo donde la inflación ha subido muchísimo en los últimos 2 años exactamente. Recordemos que cuando estábamos iniciando 2020, justo antes de la pandemia, sufrimos una cierta cantidad de movimientos que hizo la Reserva Federal para detener, digamos, que la crisis que se avecinaba gracias al tema de la pandemia. Recuerden que la Fed actúa de dos formas. La primera es que reduce las tasas de interés para que sea más fácil el acceso al dinero para las empresas, los microempresarios, emprendedores y de esta manera puedan sostener la economía. Y lo segundo es que ellos imprimen dinero a medida que van comprando deuda, comprando bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esas dos cosas es lo que mantiene a flote o lo que mantuvo a flote el mercado a partir de que comienza el crash en el COVID. A partir de ahí, debido a todos los problemas que tenemos actualmente respecto a las cadenas de suministro, todo eso va llevando a que la inflación vaya subiendo. Yo creo que todos hemos sentido la inflación en los últimos 2 años. En cualquier país del mundo, en el mundo la inflación está teniendo récords que no se veían hace muchos años. En este gráfico vemos cómo la inflación pasa de estar en el 2020, justo antes de la pandemia, a estar en un 2%, 1 punto algo por ciento, que es lo normal, a hoy en día, en febrero de 2022, a estar en el 7,5 o 7 algo por ciento.
Es una subida impresionante de la inflación. Ahora, ¿esto por qué es importante? Es muy importante porque cada vez que hemos tenido subidas de inflación en toda la historia, posterior a la inflación se han venido correcciones o recesiones en la economía. Y esto, digamos que funciona de la siguiente manera. La Fed puede actuar y debe actuar para eliminar la inflación. Y la forma en que lo hace, pues básicamente es lo contrario a lo que hicieron en el 2020 para sostener la economía, y es subir las tasas de interés y adicionalmente retirar los estímulos que ha venido inyectando la economía, es decir, detener la impresión de dinero que hacía mediante compras de bonos del tesoro, va a dejar de hacer compras y va a empezar a salir de esas compras que tenía. Eso hace que es el escenario perfecto para que la economía se venga abajo y es la forma de detener la inflación. Miremos este gráfico de la inflación histórica en Estados Unidos. Esto es un gráfico que se puede conseguir en la página de la Reserva Federal. Y miren cómo en gris, en zonas gris, están las recesiones de Estados Unidos o de la bolsa de Estados Unidos. Y vemos cómo una vez hay picos de inflación, posterior viene una recesión. Por ejemplo, aquí tenemos una en 1970. La inflación estaba al torno al 5%, estaba alta, se controla como con un periodo de recesión. Luego se desboca la inflación a niveles de 11% en el 74-75. ¿Y cómo se controla? Por medio de una recesión. Aquí tuvimos una altísima del 13.5% en los años 80, en 1980, y se controla de esa manera. Aquí tenemos una en 1990, inflación alrededor del 5%, también se controla mediante eso. Esta fue la última que tuvimos en 2008, estaba en torno al 3.8% y tuvimos la recesión que hubo en 2008-2009. Este gráfico no está actualizado a hoy, pero el 7% debería estar por acá donde tengo el mouse, que estaría más o menos a estos niveles que hubo en el 78 o por aquí en el 73. Es decir, estamos en un nivel bastante alto de inflación y probablemente se pueda venir una corrección próximamente. Es la lógica, ha pasado todas las veces que ocurre esto. Es un gráfico que está desde 1960 hasta el 2020. Recuerden que en este gráfico que estamos viendo, hoy estamos en 7.4 puntos porcentuales de inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, eso es lo que más preocupa a la Reserva Federal. Si la inflación no se controla sola, que es muy difícil de que ocurra, pues la Reserva Federal no le queda otra sino actuar. Para mí ha venido haciendo las cosas mal porque ha venido aplazando y aplazando y aplazando el actuar de eso. Porque como vemos en este gráfico, la inflación no llegó de un día para otro a 7%, la ha venido subiendo al 2 puntos, al 3, al 4, al 5, al 6. Pero ellos mantenían el discurso de que era transitoria y que iba a controlarse. Ya cuando llega a niveles del 7%, 7.5%, el discurso cambia y se convierte en que la inflación es un problema y tenemos que hacer lo que sea necesario. Ese aviso que hicieron en diciembre del 2021, que va acompañado a que iban a subir las tasas de interés, pues provoca las caídas que tuvimos en el mes de enero y en las cuales aún no hemos salido. Vamos ya para allá. Entonces, primer punto, la inflación es clave en esto y nos indica que sí, periodos de alta inflación desencadenan próximos años o momentos donde van a haber recesiones con correcciones en bolsa, obviamente. Miremos las tasas de interés. El problema más grande que tiene la Reserva Federal en este momento es que las tasas de interés vienen estando en cero o casi cero. Estas son las tasas de interés nominales, que ellos son las que pueden mover, sea hacia arriba o hacia abajo, para hacer esas intervenciones que les hablé de prevenir una crisis y también controlar la inflación. Entonces, lo que tendría que hacer la Reserva Federal, y ya lo anunció, es empezar a subir las tasas de interés en los bonos.
Cuando suben tasas de interés, podemos ver también que vienen acompañados por recesiones. Es decir, no solo la inflación, cuando es alta, viene acompañado de una posterior recesión, sino la subida de tasas también, digamos que proporciona eso, que desencadena una recesión. Entonces, pero es lógico porque es la forma en que ellos controlan la inflación, subiendo las tasas de interés. Entonces vemos que, por ejemplo, en el año 2000, cuando hubo las últimas burbujas, las últimas caídas fuertes del mercado, que ocurrieron en los 2000, 2008 y ahorita el 2018 hubo una corrección importante. Las tasas de interés, bueno, en el 2000 estaban alrededor del 5-6%, en el 2008 estaban alrededor del 5%, en el 2020, antes del COVID, estaban alrededor del 2.5%, ahorita están en cero. Entonces va a empezar una escalada. El problema es la velocidad con lo que la hagan. Ellos anunciaron 3 subidas de tipo de interés para este año 2022. Quiere decir que estando en el 0.25 aproximadamente de tasa de interés, terminando el año, ellos proyectaban estar en el 1% o en el 0.9% por ahí. Esa es la proyección, pero si tienen que actuar más rápido y ya no suben en 3 veces una cantidad, sino que suben las mismas 3 veces el doble de la cantidad, llevándonos a final de año probablemente no al 1%, sino al 2%, eso sería catastrófico para el mercado porque eso indica que la Reserva Federal está actuando más rápido y va a ocurrir el colapso en bolsa si es que se hace así. Lo mejor que podría hacer la Reserva Federal para mantener la bolsa o la economía estable es cumplir con lo que dijo, que es subir las tasas cada 3 meses, pero ya lo dijo que a 0.25 puntos para que podamos llegar al final de año 1%. Si se cumple, yo creo que el mercado no colapsaría, sí va a tener mucha volatilidad, pero esa es la solución que tiene la Reserva Federal. Ahora, esto suena muy bien como plan, pero depende de cómo se comporte la inflación. Si ya la subió al 8, al 9 o al 10%, ya la Reserva Federal le va a tocar cambiar su táctica y acelerar los movimientos. Y eso es lo que va a causar problemas. Entonces tenemos dos conclusiones. La primera es que la inflación está subiendo, es real y nos va a afectar. La segunda es que las tasas de interés las van a subir, no sabemos a qué velocidad, por eso hay que tener presente y hay que estar concentrados y pendientes de lo que dice la Reserva Federal, de manera que podamos seguir los pasos que está haciendo. Lo otro es el tema del balance sheet, ¿sí? Que es básicamente lo que la Reserva Federal está comprando para poder emitir moneda o dólar. Miren cómo sube de este valor precipitadamente hasta por acá y ahí comienza también y ha seguido inyectando. Lo que la Reserva Federal dice a retirar el estímulo es esto. Estas compras las van a pausar, quiere decir que la curva comienza a aplanarse, ¿sí? Algo así como pasó en esta época entre 2014 y 2017, que se aplana, es decir, no se compra deuda, no se emite moneda, no se generan estímulos, ¿sí? El mercado anda por sí solo. Y el problema es cuando la curva empieza a hacerse así, a direccionarse hacia abajo, es cuando comienzan a vender su deuda. Y eso fue lo que provocó en 2018 la caída. Mire, esa sola disminución o anuncio de esa disminución genera la caída en 2018. La Reserva Federal ya planteó el parar el estímulo, dejar de comprar, quiere decir que la curva se empieza a aplanar y al final obviamente van a deshacerse de esas compras y eso comienza a girar la curva hacia abajo. Entonces miren que los 3 factores que hemos visto nos apuntan a que comienza como ese ciclo correctivo de la economía, donde la inflación está alta, hay que controlarla, donde las tasas de interés están bajas, hay que empezar a subirles y donde los estímulos hay que pararlos y comenzar a reducir eso. Esas 3 cosas nos indican que estamos comenzando o entrando en ese ciclo. Eso puede tardar meses, años, es verdad. Esto que estoy diciendo no significa que mañana salgan a vender todo, sino ya vamos para allá con precaución porque estamos entrando en ese ciclo. Y eso se refleja en el mercado y vamos a ver. Lo otro que podemos ver y que ha hecho predicciones o ha anticipado las crisis es la curva
comparativa entre el rendimiento del bono a 10 años y el bono a 2 años. Esto quiere decir que cogemos el rendimiento del de 10 y le restamos el rendimiento del de 2 y lo graficamos, y este gráfico está en la Reserva Federal. Esto anticipa los problemas cuando la resta está en cero o se torna negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más rentabilidad el bono de corto plazo que el de largo plazo, sabiendo que lo normal es lo contrario. El de largo plazo va a tener más rendimiento que el de corto plazo, pero aquí se invierte la curva. Por eso es importante revisarlo. Aquí de nuevo tenemos las recesiones en gris y tenemos como la curva antes de la recesión llega y toca el nivel 0 o se pone en nivel negativo y posterior llega a la recesión. Eso lo hizo por acá en 1989, aquí lo hizo nuevamente en el 2000, cuando ocurre la burbuja.com, luego lo hace en el 2006-2007, anticipando la caída de la burbuja inmobiliaria, y aquí lo hace en el 2019, cuando posteriormente ocurre lo del COVID. Lo impactante es que ahorita la curva viene derechito hacia abajo, viene con fuerza. ¿Sí? Miren que cuando comienza a bajar, ella lo hace con cierta fuerza. Quiere decir que el mercado está preparándose para ese cambio de ciclo, porque los rendimientos de 2 años comienzan a crecer mucho respecto a los de 10 años, y eso anticipa la crisis. Entonces este también nos está indicando, aunque todavía no está, digamos que en el cero, pero va dirigiéndose hacia allá. Este no está como tan alineado a los otros, pareciera que este nos da un respiro, pero son cosas que tenemos que analizar. Y por último, quería ver solamente el rendimiento del bono a 10 años. También ha servido como indicador que anticipa las crisis. Yo las tengo graficadas aquí en mi plataforma, donde tengo graficado en círculos azules. Tengo el techo que hubo antes de la burbuja de los 2000. Esta es la de 2008, esta es de 2018. Y aquí tengo tentativo lo que podría ser la próxima. Ok, es tentativo. Miren que esto tiene una directriz bajista donde se ha venido cumpliendo. Cada vez que se toca esos niveles, pues comienza una recesión. Este es el rendimiento, por eso está en porcentaje. Venimos después del COVID de estar en cero y va a venir una escalada donde ya estamos cerca del 2%. El 2% fue el nivel que tuvimos en la corrección que hubo en el 2018. ¿Sí? Ese nivel es importantísimo, no lo alcanzamos desde ese momento en 2019, inicios y mediados de 2019. Por eso es tan importante. Ahora, ¿qué me preocuparía? Ver que siga creciendo y se acerque a esta zona del 2.2, 2.3. Ahí no puedo ser muy exacto porque la directriz bajista puede variar un poco, pero es la zona, y estamos muy cerca de la zona, donde podría desarrollarse nuevamente una recesión. Y esto lo ha anticipado todas las veces, al igual que lo vimos con la inflación y al igual que lo vimos con la subida de tipos de interés. Entonces miren que todos los factores que no los estamos inventando ni yo ni nadie, sino que están ahí la información y que anteriormente han hecho predicciones muy exactas de las crisis, están todos apuntando a que estamos en un periodo de alto riesgo. Esto se puede desarrollar en 1 o 2 años, no es inmediato. Así ocurrió, por ejemplo, en las pasadas crisis. Se empiezan a ver estos indicadores y el mercado comienza un periodo de alta volatilidad y de indecisión, mostrando movimientos falsos hacia arriba o hacia abajo. Y cuando ya se configura o se alinean todas las variables, ahí es donde comienza a caer el mercado. Y a eso es que tenemos que estar preparados, y ya vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver rápidamente un análisis técnico del S&P 500, del oro y del sector de consumo defensivo durante las crisis, que es lo importante para ver cómo se comporta cada activo. La bolsa representada por el S&P 500, las materias primas representadas por el oro, y un sector de la bolsa que se denomina consumo defensivo, que suele comportarse fuerte respecto a las crisis. Eso es lo que queremos ver como para entender en dónde podemos estar metidos o cómo podemos distribuir el capital
en todo este tiempo mientras se desarrollan los factores para que comience una crisis. Empecemos con el S&P 500, donde digamos que esta fue la corrección que tuvimos en el mes de enero, cerca del 12%, casi el 13%, fue bastante difícil. Y se daña una estructura que llevaba el mercado alcista desde la pandemia, obviamente, que esta es la pandemia, donde comienza esa estructura alcista con retrocesos, subidas, retrocesos, sí, pero en una tendencia normal. Para mí, este punto de acá puede ser el techo del mercado, sin duda, podría ser. El análisis técnico me lo dice. Yo lo tengo bien analizado y hago seguimiento y tengo esta zona azul como una zona importante porque es la zona en que me cambia la estructura. Miren que cuando llegó a esta zona, él tuvo este retroceso después de la subida que tuvo recuperación en enero y ahorita se encuentra ahí. Yo podría pensar, ¿sí? Sin buscar predecir, pero podría pensar que él puede jugar en este rango por un tiempo. Puede hacerlo mientras se desarrollen nuevos eventos. Él podría eventualmente reventar al alza y generar lo que sería una trampa bajista generando los máximos. Sí, es un escenario posible. Va a depender obviamente de cómo la Reserva Federal tome o ataque la inflación en los próximos meses. Tenemos en marzo nuevamente la reunión de la Fed y todo eso va a empezar a ir afectando a medida de cómo ellos tomen o qué postura toman respecto a eso. El otro escenario es que él se quede oscilando ahí, pierda de nuevo el nivel importante que ha alcanzado y nos vamos a este nivel, que es el mínimo que alcanzamos en enero, con posibilidades de comenzar una bajada mucho más grande a estos niveles donde la corrección es del 15%. Usualmente lo que corrige el mercado en un momento de crisis o en un momento de recesión es aproximadamente un 20-25% como mínimo a la zona de 350 en el SPY y un 33% ya estaría por los niveles donde estuvo antes de la pandemia, por aquí en los 320 en el SPY. ¿Más de eso es posible? Sí, ya vimos que tanto en la .com como en la del 2008 llegaron al 50%. Quiere decir que la caída sería brutal hasta estos niveles donde hubo los mínimos de la pandemia. No es por asustarlos, pero simplemente es datos que son reales. La corrección en esos momentos difíciles de la economía llegaron a estar al 50%. Es una probabilidad. Por eso este punto donde estamos es súper importante porque puede ser que en realidad sea este el techo del mercado y jamás volvamos a ver el mercado ahí, sino que vamos a ir como baja y baja y baja. Es una posibilidad. O la otra posibilidad es que este no sea el techo del mercado y él continúe en movimiento y genere un techo por allá en otro momento determinado, pero no sea este. Pero como eso no lo sabemos y nadie lo puede saber, nos toca simplemente es ir siguiendo el mercado y mantener, como ya sabemos todos los otros datos, mantener una postura conservadora ante estos posibles escenarios. Vamos a ver el SPX, que sería el S&P 500, y vamos a ingresar el oro, por ejemplo, y vamos a ingresar el ETF del consumo defensivo que hablamos. Y vamos a revisar cómo se comportan en las crisis los tres para poder como que entender que podría funcionar. Aquí tenemos la burbuja o la caída que hubo en las .com. Vemos cómo este cae, el índice del S&P 500 cae desde máximos hasta el mínimo, aproximadamente un 50%, como les dije, 50% cae y se tarda aproximadamente 945 días, unos casi 3 años, ¿listo? En la caída. Aquí tengo el oro en color naranja, que está aquí abajo dibujado desde el pico del S&P 500 hasta el mínimo, ¿sí? El oro sube, ¿sí? El oro de hecho sube, vamos a graficarlo, no es mucho, pero hasta aquí, hasta el mínimo sube un 27%. Quiere decir que el oro
se comporta bien en esos momentos difíciles. A pesar de que al comienzo de la caída él tiene una caída que no es muy alta, si él viene de un pico y llega hasta este mínimo, él cae un 15%, ¿sí? Él cae un 15%, pero se recupera y termina positivo en el mismo periodo comparado con el SP500, pues es una buena alternativa para cubrirse en estos casos. Yo personalmente tengo inversiones en oro, en los ETFs de oro, con una parte importante de mi capital simplemente previendo este movimiento. Prefiero tener dinero ahí que tener dinero en acciones en este momento. Por eso mira cómo lo vas adecuando a tu propio escenario. Ahora, si miramos el consumo defensivo, ¿sí? Él desde el pico que tuvo acá en el SP500, ¿sí? Él termina abajo en el mismo punto un menos 30%. Quiere decir que resiste un poco más, porque el SP500 cae un 50% y el sector del consumo defensivo cae solamente un 30%. Ahí resiste un poco. Y durante este periodo estuvo positivo, estuvo ganando un 28%, estuvo ganando un 20% hasta que cuando toca suelo el SP, pues también se viene abajo. Eso es en la burbuja.com. Esta es la burbuja del 2008 inmobiliaria. El SP500 cae desde máximos aproximadamente unos 54%, 55%. El oro, por el contrario, lo hace muy bien porque nunca cayó. Es decir, desde acá, él estuvo en un máximo del 50% de valorización durante la burbuja. Y al final luego cae, o sea, devuelve toda la caída, pero queda positivo un 10.8% durante el periodo en que el SP500 tocó suelo. Entonces, es segunda vez que el oro le gana al SP500 en estos periodos inflacionarios y periodos de recesión. Y el consumo defensivo, desde el techo que fue acá, pues este cayó hasta aquí abajo un 29%, es decir, muy similar en ambos escenarios. El que más cae es el SP500, luego el consumo defensivo cae un poco menos y el oro generalmente gana valor, para que lo tengamos en cuenta. De esa manera, pues podemos comparar que tener activos diferentes a los SP500 puede funcionar muy bien en estos momentos de crisis. El oro es un buen elemento para tener el portafolio. Consumo defensivo también es un buen momento para tenerlo. ¿Qué es el consumo defensivo? Son estas empresas que generan beneficios y que generan unos productos que, digamos, se comportan muy bien en estos escenarios. Por ejemplo, tenemos Procter & Gamble, tenemos Colgate, tenemos Coca-Cola, Pepsi, tenemos Walmart, Target, todas estas empresas que de alguna manera no son excepcionales en sus rendimientos, en estos momentos, como las crisis, tienden a ser más estables. Tener una cartera diversificada en este momento entre metales preciosos como el oro, menos en bolsa, en lo que es el SP500, tecnológicas, es clave reducir el riesgo en tecnológicas e ir balanceando un poquito en las empresas de consumo defensivo nos va a ir mucho mejor ante una crisis de esta. Vamos entonces a ver las últimas dos cosas y es cómo nos preparamos en estos momentos, qué hacemos antes de que ocurra, sabiendo que todo indica que puede ocurrir, puede ser este año, puede ser el siguiente, no lo sabemos, pero sí debería ser entre 2022 y 2023. En ese periodo debería desarrollarse este periodo de recesión. Mi consejo es que tengan todo el dinero disponible que puedan. Esto significa que reduzcan su exposición en todas las posiciones, no se metan tanto en tecnológicas, en empresas especulativas y mantengan dinero disponible, cash, porque ese va a ser la forma tanto de defenderse como de aprovechar las oportunidades que tenemos luego de las caídas, porque luego de una caída de un 50%, históricamente esto se recupera en menos de un año, entre 1 y 2 años, y los rendimientos son excepcionales, mayor al 100%. Entonces, teniendo dinero disponible, podemos aprovechar esas bajadas. Mantengan baja exposición, no se sobreapalanquen, no hagan muchas operaciones,
dejen la ambición de lado y más bien concéntrese en tener una cartera liviana. Selectividad en los activos, ya le di unas ideas. Metan dinero en oro, metan dinero en estas empresas de consumo defensivo y reduzcan todo lo que es tecnológico en este momento. Coberturas, es importante que puedas tomar algunas coberturas, por ejemplo puedes comprar puts o puedes hacer operaciones de cualquier tipo que tengan delta negativo, que se beneficien de las caídas. Obviamente esto hazlo con poco capital porque si el mercado continúa subiendo, pues las pérdidas no sean tan grandes. Esos serían mis consejos para que lo hagas antes de, te estoy advirtiendo, antes. Y por último, vamos a ver lo que es durante la caída. Es decir, que comencemos a ver que el mercado pasan meses y meses y meses y va bajando y bajando y bajando. Como ya estamos preparados y tenemos oro y tenemos estas empresas de buena calidad y además tenemos cash y además las poquitas que tenemos en tecnológicas pues las vamos a ir aguantando porque tenemos suficiente capital, vamos a estar con mucha calma y con mucha concentración porque vamos a seguir el mercado. Te aconsejo que lo sigas, que lo monitorees, porque podrías aprovechar la oportunidad de tu vida. Porque si un mercado corrige 50%, que puede sonar muy mal para las personas que no se cuidan, pero si tú lo aprovechas y coges y vas comprando activos buenos, te vas posicionando, que eso es lo que hacen los grandes inversores, cuando el mercado comience la recuperación, por allá en 2024, 2025 probablemente, pues vas a ver retornos muy buenos, del 100, 150% en los próximos años, y eso va a hacer que puedas crear un patrimonio interesante, pero debes preparar. Gestión de problemas, si tú tienes pocos problemas no va a ser tan problemática la caída, simplemente si tienes acciones déjalas que se desvaloricen, no las vendas. Si tú tienes opciones tipo naked puts, pues tienes que irles haciendo rol, ir gestionando a medida que va ocurriendo la caída y haciendo todo lo que has aprendido de opciones. Si tienes spreads o cosas de esas, bueno, también puedes ir cerrando algunos. Lo importante es que te quedes con un capital importante para invertir posterior a eso. Realiza un plan de compras. Por ejemplo, si tú tienes $10,000, $15,000 para este proceso, pues determina puntos de cómo vas a ir comprando si es que estás interesado en comprar activos a largo plazo. Por ejemplo, si piensas comprar el S&P 500, pues si corrige 10, 15% compra una parte, si corrige 20% compra otra parte y haz ese plan a la medida como tú lo quieras hacer, porque tú no puedes determinar el piso del mercado, es muy difícil. Entonces, como no lo sabes, tienes que ir comprando a medida que cae el mercado. Tener mucha paciencia. Las crisis generalmente se demoran entre 1 y 3 años en recuperarse. Hoy en día, digamos que han durado mucho menos meses o un año, entonces igual tienes que tener mucha paciencia porque vas a estar mucho tiempo en terreno negativo, con el portafolio rojo sobre todo, pero con un plan. Si tú tienes el plan correcto y tienes la información correcta, obviamente vas a sacar provecho de esto. Les agradezco por la atención. Les recuerdo suscribirse al Discord, ingresar donde compartimos esta clase de información cada semana, los mantenemos al tanto de todo esto, les vamos dando ideas y los guiamos sobre todo para que en cualquier escenario ustedes tengan el respaldo de dos personas que tienen experiencia. Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.